En el año 130 a.C., un paquete llegó al Palacio Real de Alejandría. Estaba dirigido a la reina Cleopatra II, de parte de su propio esposo. Dentro estaban los restos desmembrados de su hijo de 12 años. Era un regalo de cumpleaños. El hombre que lo envió, Ptolomeo VIII, apodado Fiscón, que significa panzón, era su hermano, su esposo, y ahora el asesino de su hijo. Y según los estándares de su familia, esto ni siquiera fue lo peor que un Ptolomeo había hecho. Esta es la historia de la dinastía tolemaica. Durante 275 años, gobernaron Egipto como dioses vivientes. Construyeron la biblioteca más grande que el mundo antiguo había conocido, y se destrozaron mutuamente mientras lo hacían. Bienvenidos a Dinastías Crueles, de The Royal Red. Si disfrutas del contenido histórico bien investigado, suscríbete y activa la campanita. Un like ayuda mucho. Ahora, regresemos al principio de todo. Cuando Alejandro Magno murió en Babilonia en el 323 a.C., dejó atrás el imperio más grande que el mundo había conocido y ningún sucesor claro. Sus generales inmediatamente comenzaron a repartirse sus conquistas. Uno de esos generales era Ptolomeo, hijo de Lago, compañero de infancia de Alejandro y uno de sus guardaespaldas más confiables. Ptolomeo fue lo suficientemente astuto para saber lo que quería. No peleó por todo el imperio. Tomó Egipto. Fue una jugada brillante. Egipto era inmensamente rico. El Nilo se desbordaba cada año como un reloj, produciendo cosechas que podían alimentar ejércitos. Estaba defendido por desiertos en 3 lados y el mar en el cuarto. Y tenía Alejandría, la ciudad que el propio Alejandro había fundado en la costa mediterránea. Para el 305 a.C., Ptolomeo se había declarado faraón. En lugar de imponer el gobierno griego solo por la fuerza, adoptó el sistema egipcio. Llevó la doble corona, construyó templos a dioses egipcios. Se presentó como la encarnación viviente de Horus. También fundó la Gran Biblioteca de Alejandría y el Museion, una institución de investigación que se convirtió en el corazón intelectual del mundo antiguo. Las matemáticas, la astronomía, la medicina, la poesía, todo floreció bajo el mecenazgo tolemaico. Pero Ptolomeo I también estableció la tradición más infame de la dinastía. Para legitimar su gobierno, los Ptolomeos adoptaron la costumbre faraónica de mantener el poder dentro de la familia. Su hijo, Ptolomeo II, se casó con su hermana carnal Arsínoe II. La pareja tomó el título de Filadelfo, los que aman a sus hermanos. No sería el último matrimonio de este tipo. Durante las primeras 3 generaciones, el sistema funcionó. Los Ptolomeos expandieron el alcance de Egipto por el Mediterráneo oriental. Controlaban Chipre, partes de Libia y la costa del actual Líbano e Israel. Alejandría creció hasta ser quizás la ciudad más grande del mundo, pero las grietas aparecieron con el 4º rey. Ptolomeo IV, llamado Filopátor, que significa el que ama a su padre, tomó el trono en el 221 a.C. El nombre era irónico. Su ascenso fue acompañado por una purga de su propia familia, orquestada por su ministro principal Sosibio. Su madre, la reina Berenice II, fue envenenada. Su hermano menor, Magas, fue escaldado hasta la muerte en su baño. Su tío Lisímaco probablemente también fue asesinado. Ptolomeo IV ganó una gran batalla. En Rafia, en el 217 a.C., derrotó al rey seleucida Antíoco III con un ejército de 55.000. Pero la victoria tuvo un costo oculto. Por primera vez,
Grandes números de soldados egipcios nativos habían sido armados y entrenados. Habiendo probado su propio poder militar, nunca volverían a aceptar la sumisión en silencio. Cuando Ptolomeo IV murió en circunstancias misteriosas alrededor del 204 a.C., sus cortesanos mantuvieron su muerte en secreto. Luego asesinaron a su esposa y hermana, Arsínoe III, antes de que pudiera reclamar la regencia. Fue una mujer que había cabalgado a la batalla en Rafía. Nada de eso la salvó. El niño que heredó este trono bañado en sangre fue Ptolomeo V Epífanes. Tenía 6 años. A partir de aquí, la dinastía entró en una espiral de violencia que duró más de un siglo. Los hijos de Ptolomeo V, Ptolomeo VI y Ptolomeo VIII se despreciaban mutuamente. Su rivalidad desgarró Egipto. Ptolomeo VI era más competente, pero Ptolomeo VIII era más despiadado. Cuando Ptolomeo VI murió en campaña en el 145 a.C., su hermana esposa Cleopatra II proclamó a su joven hijo como Ptolomeo VII, pero Fiscón regresó del exilio. Propuso un gobierno conjunto y matrimonio con Cleopatra II, su propia hermana. Ella aceptó. Durante el banquete de bodas, alguien asesinó a su hijo. El muchacho que acababa de ser proclamado rey fue asesinado en la boda de su madre con su tío. Fiscón luego purgó a los intelectuales de Alejandría. El escritor romano Justino registra que dejó que sus soldados arrasaran las calles, matando indiscriminadamente, hasta gobernar una ciudad de casas vacías. Entonces llegó el acto que incluso el mundo antiguo consideró monstruoso. Fiscón se casó con su propia sobrina, Cleopatra III, la hija de su esposa, sin divorciarse de la madre. Cuando Alejandría se rebeló, huyó a Chipre. Cleopatra II intentó que su hijo de 12 años fuera proclamado rey. La respuesta de Fiscón hizo que le trajeran al niño a Chipre. Lo asesinó, desmembró su cuerpo y envió los pedazos de vuelta a su madre como regalo de cumpleaños. La guerra civil que siguió duró años y dejó a Egipto permanentemente debilitado. El último siglo del gobierno ptolemaico fue un desfile de asesinatos, golpes de Estado y alianzas desesperadas con Roma. Ptolomeo XII, conocido como Auletes, el flautista, era tan impopular que su propio pueblo lo expulsó al exilio. Su hija Berenice IV se apoderó del trono. Cuando Auletes regresó con un ejército romano, la hizo ejecutar. Sus hijos sobrevivientes incluían a la Ptolomeo más famosa de todas, Cleopatra VII. Cuando su padre murió en el 51 a.C., la Cleopatra de 18 años se convirtió en cogobernante con su hermano de 10 años, Ptolomeo XIII. Por tradición, también era su esposo. En 2 años, los consejeros de él la habían expulsado de Egipto. Se alió con Julio César, que había llegado a Alejandría persiguiendo a su rival Pompeyo. Con el apoyo de César, derrotó a su hermano. Ptolomeo XIII se ahogó en el Nilo, huyendo de la batalla del Nilo en enero del 47 a.C. Tras el asesinato de César en el 44 a.C., las fuentes antiguas dicen que ella hizo envenenar a su siguiente hermano, Ptolomeo XIV. Lo reemplazó con su hijo pequeño con César, Cesarión. Su hermana Arsínoe IV, exiliada en el templo de Artemisa en Éfeso, fue ejecutada en el 41 a.C. a petición de Cleopatra por su nuevo aliado y amante, Marco Antonio. Cleopatra era brillante, políticamente dotada, y según todas las fuentes, la única Ptolomeo
en 275 años que se molestó en aprender la lengua egipcia, pero no pudo escapar del patrón fatal de la dinastía. En el 30 a.C., tras la derrota en la batalla de Accio y la invasión romana de Egipto, tanto ella como Marco Antonio se quitaron la vida. Octaviano, el futuro emperador Augusto, ordenó entonces la ejecución de Cesarión, su hijo adolescente, el último de la línea tolemaica. La dinastía que había gobernado Egipto durante casi 3 siglos fue extinguida. Los Ptolomeos crearon una de las civilizaciones más brillantes del mundo antiguo, la Biblioteca de Alejandría, el Faro de Faros, avances en matemáticas y medicina que dieron forma al pensamiento occidental durante siglos. Pero detrás de los monumentos había una familia consumida por su propia lógica. El matrimonio dentro de la familia debía preservar el poder. En su lugar, creó un sistema cerrado donde cada pariente era a la vez aliado y amenaza. Cada hermano, un rival. Cada hijo, un arma. A lo largo de 275 años y 15 gobernantes, los Ptolomeos demostraron algo que cada dinastía en esta serie demostrará de nuevo. Las herramientas que usas para construir el poder son las mismas que te destruyen. En nuestro próximo episodio, viajamos a Constantinopla y los salones dorados del Imperio Otomano, donde los sultanes encontraron su propia solución al problema de la sucesión. Se llamaba fratricidio y era la ley. Gracias por ver. Si este episodio te conmovió, compártelo con alguien que ame la historia. Suscríbete y nos vemos la próxima vez en Dinastías Crueles.